verso 19, también en el mismo libro de Mateo, escrito en arameo, en el capítulo 18, verso 18. Una razón más para que los apóstoles sean alabados, podemos verlo porque son únicos para perdonar pecados en lugar de Cristo o en persona de Cristo. Solo podemos ver que el apóstol San Pablo lo hacía, y una de esas ocasiones la vemos registrada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10. El apóstol Pablo también perdonaba pecados, y no estamos hablando de pecados de una ofensa que se le hacía hacia el apóstol, porque es cierto, todos los cristianos que no somos apóstoles podemos perdonar pecados, ya que es mandamiento de Jesucristo, que nos perdonemos los unos a los otros. Pero este caso es muy distinto, porque el apóstol Pablo estaba perdonando un pecado no del que se hubiera hecho en contra de él mismo, sino este pecado del cual todos sabemos era un pecado que se había cometido por uno de los integrantes de la iglesia de Corinto. Era de que alguien había tenido inmoralidad con la esposa de su padrastro, y este pecado de ninguna manera iba en contra del apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo, viendo el arrepentimiento de aquella persona, de aquel hermano, pudo perdonar este pecado porque él tenía la autoridad de Cristo para hacerlo, y él decía que lo hacía en persona de Cristo. No lo hacía en el nombre de Pablo, sino que lo hacía en el nombre de Jesucristo. Entonces, no está fuera de orden el que el apóstol Samuel Joaquín y cualquier otro apóstol que haya existido hasta el día de hoy, no están mal que ellos perdonen pecados, ya que no perdonan pecados en su nombre, ni lo hacen para vanagloriarse, sino que lo hacen porque tienen autoridad para hacerlo en el nombre de Jesucristo. Bien, veamos una razón más por las cuales deben de ser alabados los mismos apóstoles, pero por la iglesia. Y en caso que la iglesia no lo haga, ellos tienen libertad de alabarse a sí mismos, porque dijo el apóstol Pablo, y todos tienen la misma libertad, porque todo me es lícito, pero aunque no todo conviene. Bien, sigamos. También podemos verlo. Otra razón por la cual deben de ser honrados es porque un apóstol también es fundamento de la iglesia después de Cristo. Esto lo podemos ver en Efesios 2:20. Dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, sin olvidar que los apóstoles y los profetas están fundados sobre la principal piedra, que es Jesucristo mismo. Bien, lo que primero tienen que existir en la iglesia, es decir, es el primer ministerio que Dios pone en su iglesia. En 1 Corintios 12:28 lo podemos aprender, lo podemos confirmar para los que ya lo sabemos. Para algún religioso o estudiante de la Biblia, si no sabía que para que haya una iglesia, en consecuencia, para que haya ministros, tiene que haber un apóstol. Si no hay un apóstol, entonces no hay pastores, no hay diáconos, no hay obreros evangelistas, no hay misioneros. Y si no hay estos ministerios, tampoco hay una iglesia verdadera. Puede haber iglesias de hombres, pero iglesias de Jesucristo, diseñadas, ordenadas, autorizadas por Jesucristo, solamente puede haber cuando Él haya ordenado a un hombre y lo haya elegido apóstol, y Jesús lo haya llamado en el tiempo que Él considere necesario de acuerdo al plan de su Padre Dios. Estos apóstoles son los únicos que tienen la autoridad plenipotenciaria para fundar, o para, mejor dicho, el fundador es Jesucristo, pero sí para restaurar o continuar la obra evangelística. Son los únicos que pueden elegir pastores y en consecuencia el resto de ministerios, asimismo como continuar la labor de representar a la iglesia. Bien, decíamos que ese es un ministerio importante y es el primero que debe de existir antes de que existan los diferentes ministerios como pastores, etc. También ellos son poseedores de un
Romanos 16:25. El apóstol Pablo hablaba de la salvación que se tenía por medio de su evangelio, del propio evangelio asignado al apóstol Pablo. Cada uno de los apóstoles tenían su propio evangelio. No significa que cada quien tenía diferentes evangelios, sino que todos tenían en su propiedad la misma clase de evangelio, pero a cada quien se le había asignado. Bien, podemos también ver que los ángeles de Dios son mensajeros y también son Cristos. En el término etimológico de Cristo como ungidos, según lo vemos en Gálatas 4:14 y verso 15. En los manuscritos griegos es muy recomendable que se lea, y si alguien no sabe griego es muy necesario que se consiga un diccionario si tiene duda de estos significados, porque es necesario que se lea. Si alguien tiene duda, en Gálatas 4:14 y verso 15, ahí se nos dice cómo la iglesia ya estaba en un nivel muy alto, no como la fe de la iglesia de Corinto, que debió de haber alabado, reconocido, engrandecido al apóstol Pablo y no lo hizo. Tuvo su oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Pero el apóstol Pablo da fe, testimonio, de que la iglesia de Gálatas era otro nivel, en este caso era un nivel mayor, porque aquí podemos apreciar como los hermanos maduros en su fe no lo veían como don Saulo, o no lo veían como el simple guía espiritual, o como el maestro, como el pastor Pablo. Dice que algunos lo recibían como a un ángel, otros lo recibían como al mismo Cristo. Al mismo Pablo, siendo hombre, la iglesia de mayor fe, de fe tan madura, de fe tan profunda y tan inmensa, lo distinguía como el mismo Cristo. No estaba fuera de orden. Cuando decimos que lo veían como un ángel, es como un mensajero de Dios, porque en el idioma griego ángel significa mensajero. Y cuando dice que lo recibían como el mismo Cristo, eso es muy cierto, porque la palabra Cristo en el idioma griego, Christos, significa ungido. Y el apóstol Pablo era ungido con Espíritu Santo. Entonces no está mal que se viera de esta manera, o que los hermanos alabaran al apóstol Pablo como el mismo Cristo, o que lo recibieron como a un ángel. El mundo religioso permanece ignorante de la información bíblica y mucho más de la etimología de estos términos de ángel y Cristo en el idioma griego. Un servidor les recomienda de cualquiera que se espante o se impresione negativamente de que hoy, en este siglo, la iglesia, la luz del mundo, honre al apóstol Samuel como a un ángel. Yo recomiendo a este tipo de personas que se impresionan negativamente a que mejor, antes de censurar, primeramente investiguen. Bien, también otra razón para que sean alabados, es decir, para que sean reconocidos, engrandecidos, es porque ellos son luz y son salvación de la humanidad. Cada apóstol tiene esa misión y comisión de ser luz y salvación hasta lo último de la tierra. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47. Así dice la Escritura, así dice la profecía. No es que se la adjudicara y se la atribuyera a sí mismo el apóstol Pablo, era una realidad. El Señor los había señalado respectivamente a cada apóstol, así como al apóstol Bernabé, así como al apóstol Pablo, los había señalado de que fueran salvación hasta lo último de la tierra. Por otro lado, también son dignos de ser alabados porque son únicos asesores para la salvación. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 5. Cornelio, aunque ya tenía una creencia o una practicidad religiosa, donde él tenía un alto sentido de moralidad y donde él tenía buenas obras, tanto de aspecto social como de carácter religioso, eso no le era suficiente para alcanzar la vida eterna. Él tenía que integrarse o asociarse a la única iglesia de Jesucristo, misma que tenía que ser dirigida por un apóstol como máximo guía espiritual, no por un pastor ni por un papa, sino
Estamos hablando del apóstol Pedro, del cual se le da la indicación a Cornelio, que por encima de toda su integridad espiritual y moral, tenía que consultar, tenía que entrevistarse con un apóstol, según lo dice en la Biblia, en la versión Reina Valera, dice que ahí el apóstol el apóstol Pedro, le tenía que decir lo que le convenía hacer